Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos encantados de estar en el taller. Yo soy Miguel Mora, el director de la revista Contexto y de la pequeña editorial que lanzamos el año pasado para intentar llevar a libros los asuntos y algunos artículos, algunas series de artículos que hemos ido publicando a lo largo del tiempo y que, aunque están en el éter, hemos pensado que merecían pasar a la letra impresa. Yo creo que la serie periodística más interesantes que hemos publicado en los últimos 2 años en la revista han sido los artículos sobre Villarejo, que han dado lugar a este libro. Y estamos felices de que estén aquí Gloria y Pablo con nosotros hoy. Bienvenidos. Tengo que pedir perdón por este mega ataque de alergia que tengo, que si empiezo a estornudar como un loco, abandonaré las instalaciones porque podría ser COVID, y entonces mejor que no salgáis todos contagiados de aquí, que hay mucho prócer de la patria aquí reunido hoy, y no es el caso. Bueno, el libro, los autores sostienen que es ficción. Un poquerón, por favor. Y es posible que sea ficción. Desde luego, el libro se lee como una novela negra apasionante. Leído como una novela negra, es una de las mejores novelas negras que yo he leído hace mucho tiempo, a la altura de las de Hammett y Chandler y todos los grandes del género americano. Porque hay que decir que los personajes son la pena. O sea, tiene mérito, pero no tiene tanto mérito porque los personajes de la trama se las traen. Y en todo caso es una lectura muy nutritiva, muy ilustrativa de lo que ha sido este país en los últimos 45 años, de lo que han sido, digamos, las zonas oscuras de este país, ¿no? Lo que hemos ido averiguando, sabiendo con cuentagotas, lo que nos han querido ir contando casi siempre porque era una represalia o una amenaza de un grupo contra otro, de una banda contra otra. Si no, no nos hubiéramos enterado de nada. Abandonen toda esperanza de que la investigación periodística tenga nada que ver con esto. Tiene algo que ver, pero todo lo que sale a la superficie siempre en este país, o casi siempre, es fuego amigo. Y en ese sentido, la tarea que han hecho Pablo y Gloria, yo creo que es una brillante recopilación de los grandes momentos de la humanidad que ha protagonizado Villarejo y sus jefes, siempre mucho más en la sombra que él, y sus subalternos. Tristemente hay que decir que muchos de estos subalternos han sido periodistas, o se han llamado a sí mismos periodistas, y han sido los que han contribuido a afinar el método de trabajo y de chantaje con el que Villarejo ha funcionado desde hace medio siglo prácticamente, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecturas más dramáticas de este libro, y es cómo el sistema mediático, cómo Villarejo ha sido capaz de colocar en el sistema mediático a alfiles y peones, nunca, o casi nunca, más que eso, no eran más que alfiles y peones, estaban dispersos en todas las redacciones, sin excepción, de este país. Eso da una idea del entramado político, empresarial, mediático y judicial que ha montado este señor, y policial también. Y por la parte que nos toca, que es la parte periodística, es realmente asombroso, ¿no? Ver cómo este tipejo ha sido capaz de montar una estructura paralela de periodistas afines que han ido, siempre que se les ha necesitado, sacando a la luz basuras, mentiras, medias verdades o falsedades que Villarejo quería que se publicaran. Y nada, dicho esto, Gloria, Pablo, contadnos un poco cuál es si os parece, el origen de la serie negra, de este noir, por qué pensasteis que había que escribirlo y cómo ha sido el proceso un poco de contarlo. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que está aquí, a todas las personas. La verdad es que es un gusto
hacer esta presentación del libro en esta compañía. Agradecer a Miguel Mora, porque siempre desde el principio vio que había aquí algo que contar interesante, no por este libro, sino por muchas cosas más que en términos periodísticos ha hecho Miguel Mora, que desde luego es una referencia del periodismo comprometido, del periodismo sereno y complejo que huye de titulares absolutamente gaseosos e inconsistentes, y que, bueno, que en la medida de lo posible pues ha puesto de su parte para que las cosas fueran de otra forma. Así que muchas gracias, no solamente por la implicación en este libro, por tu compromiso y por la oferta de la publicación de este libro, sino también por la generosidad que has desprendido siempre en tu trabajo, ¿no? en tu actividad profesional. Así que eso para empezar. Pues este libro surge porque Pablo y yo teníamos un proyecto más ambicioso, en el sentido de que nos habíamos planteado contar qué había pasado en España desde el 36 hasta el 86, que considerábamos que eran 50 años definitorios de la estructura del Estado español, que era imprescindible contarlo para que todo tuviera un sentido mucho más lógico, mucho más comprensible, para intentar dar las claves de lo que es España. Y en esa construcción histórica de algo que permanece prácticamente en muchos textos, en muchos artículos y en muchas mesas redondas y en muchas ponencias, pues ponerlo todo en orden y dar una explicación que diera un sentido real a las cosas. Y un buen día, rascaos Pablo y yo en este libro, el que llevamos aproximadamente 800 páginas escritas, nuestro amigo Marcelo nos dijo, bueno, es que vosotros no vais a terminar esto nunca. Y dijimos, pues no, la verdad es que no, porque cada vez que nos encontramos algo, esto es una especie de vicio recurrente de encontrar algo que te sugiere otro tipo de cosas y se nos iba colateralmente a la historia a otras cosas. Y ese colateral es esto, que no es tan colateral. Y entonces nos propuso ir mandando una serie de artículos, proponérselos a Miguel Mora para que vaya contando pues esa otra parte de la historia, sin la cual es imposible contar lo que ha ocurrido en España en los últimos, voy a decir 20 años, pero es que son la continuidad lógica e histórica de algo que ha ido pasando en España durante mucho tiempo, que es una estructura criminal que ha operado desde las estructuras de poder, ¿no? Entonces, pues nada, este libro responde aparte de esos artículos que están publicados en contexto, está actualizado porque Villarejo no deja de sorprendernos día a día, es una de sus atributos y más características, virtudes que le acompañan. Entonces, prácticamente hasta el último momento de su publicación, pues incorporamos un segundo capítulo, reacomodamos un segundo capítulo, que es la libretita, porque era imposible abstraerse, ¿no?, de eso tan importante que para Villarejo es su libretita y que no es más que la reproducción mediática de todo lo que ha pasado en este país o de los casos de corrupción más importantes de este país, contándolos a la forma y manera que le interesaba a esa estructura de poder que se contase. Entonces, ¿este libro qué es? Pues este libro es un intento de contar con los hechos que han aparecido en diferentes medios, en diferentes sumarios, en diferentes conversaciones con personas directamente implicadas, contar lo que de verdad significa. Es un intento, y de eso es la primera advertencia que hacemos, de contraponer a esa realidad que se ha vendido como cierta otras alternativas de realidad, en un intento por parte de Pablo y de mí de hacer un análisis, digamos, forense de la realidad para presentar una realidad alternativa que para nosotros tiene más sentido, que sigue un hilo argumental y un fin determinante en toda novela negra, que es el dinero, y que da razón de ser y que da esa explicación necesaria digamos que a 7 casos de corrupción, porque esto es prácticamente como un vicio, ¿no? Uno podría ponerse con un capítulo, meterte en el ordenador y Google al lado y darse cuenta de que prácticamente todos los casos de corrupción que se analizan aquí, pero muchos más, y Miguel lo sabe bien, son siempre las mismas personas, las mismas referencias, el mismo modus operandi, que contribuye a algo tan pragmático y miserable como es hacerse rico, ¿no? Que en eso es una de las cosas que prácticamente Villarejo es un artista. Eso, y tener una estructura de poder que le garantice perpetuar esa dinámica de enriquecimiento pues
durante prácticamente, digamos que 50 años en este país. Villarejo no es más que un McGuffin, un elemento retórico que permite comprender cómo una persona tan poco interesante como es Villarejo en realidad, tan poco inteligente en el sentido más intelectual del término, sirve para comprender lo que ha pasado en este país, insisto, en los últimos 40 50 años. Es una realidad novelada de lo que nosotros entendemos que es interesante que sepamos para construir esa realidad necesaria para tener un país mucho más profundamente democrático, leal y ético y responsable. A ver, yo creo que este libro fundamentalmente nace del asombro de descubrir que las cosas tienen sentidos simples para entenderlas, cuando todo lo que te han contado como la realidad, porque Villarejo es fundamentalmente un fabricante de la realidad, es muchísimo más incomprensible que la ficción que tú puedes contar. Y la ficción que tú puedes contar, porque esa fábrica de realidad que es Villarejo, al final siempre acaba en una especie de nebulosa ruidosa en la cual no se acaba de entender exactamente por qué pasan las cosas. Sin embargo, basta simplemente saber quién se está llevando la pasta para que todo se entienda extraordinariamente fácil. Y ese asombro tiene que ver también con el hecho de que todos los hechos que se cuentan en este libro y todos los hechos que son relevantes para la corrupción en este país, y es verdad que no sabemos lo que no sabemos, porque es verdad, como ha dicho perfectamente Miguel, no sabemos nada que no hayan denunciado ellos mismos o que no hayan volado controladamente, todos esos hechos están ahí. Todo lo que hay en este libro, o casi todo, porque alguna confidencia hay, son fuentes abiertas. Tenemos los datos. Todos los datos están ahí y nos pasaba un poco, pues no sé, como aquel libro del antropólogo inocente que decía que todos los teníamos, no nos faltan datos. Lo que no sabemos es puñetas hacer con ellos. Tenemos todos los datos de la Tierra. Aquí hay todos los datos de la Tierra, tenemos todas las fechas, todos los nombres, todos los dineros, incluso todos los procedimientos judiciales. Y nadie entiende nada. Y sin embargo, a nada que alguien, y es verdad que a nosotros nos ha costado muchas horas de conversación y leerse los sumarios, ¿no? Que es una cosa que ayuda mucho, que es una cosa que no sale en los medios, ¿no? Pero leerse los sumarios ayuda mucho, para entender algo extraordinariamente sencillo. Hay un grupo de personas en este país que desde el mismo momento en el cual se pensó que quizá España acabara siendo una democracia, tenían que poner a salvo sus negocios, su influencia y sus privilegios por debajo y por detrás de esa democracia. Y que para eso estaban un grupo de policías que tenían carta blanca en el País Vasco fundamentalmente, en los años 70, Villarejo, su primer destino en el 72 es el País Vasco y no se sabe dónde está destinado, porque según él estuvo en una comisaría fantasma y nunca hemos entendido ni queremos entender qué significa una comisaría fantasma. Tiene 4 condecoraciones, algunas con distintivo rojo, de esas que te dejan una subida de pensión cuando te jubilas, que el gobierno no nos ha querido decir a qué responden esas condecoraciones, pero tenemos la sensación de que no han sido por ayudar a discapacitados a cruzar las calles, y que crea una estructura con una curiosa variante, que es que él todo lo que hace, sin decirle a nadie, lo va grabando. Es decir, es un señor que en último término ha ido recopilando, como él dice, la tapuerca de los últimos 50 años de este país, en una serie de grabaciones, que además ordena en una agenda que no es nada más que el lugar, la agenda no es nada más que el punto en el cual aparece cada uno de los personajes dentro de la grabación, porque él pone la grabadora según sale de casa y cuando vuelve a casa la para. Imaginaos lo que tiene ahí. Y que vive extraordinariamente seguro y convencido de que jamás le puede pasar nada, hasta que, con una sucesión pequeña de desgracias, se empieza a hacer famoso. Él culpa de todo al CNI, culpa
al general Saint-Mandant de que le ha hecho famoso, cuando claro, él no debe ser famoso. Y esto es muy importante para entender luego cómo funcionan los procedimientos de corrupción en este país, ¿no? Que tienen que quedar en el pasado y por lo tanto los individuos que los han protagonizado tienen que haber desaparecido de la escena. A él lo han hecho famoso y en el momento en que lo han hecho famoso solo le queda una solución, que es la de crear algo así como un proceso sobre sí mismo. Y es en ese momento en el cual, todavía lo estamos viendo, empieza a sacar todo tipo de grabaciones, con mucho cuidado, porque bueno, aquí hay detalles importantes que tienen que ver con Villarejo. Villarejo siempre corta sus grabaciones de tal manera que no sean verificables y por tanto no valgan judicialmente. O sea, siempre es una amenaza, nunca es algo fáctico. Pero al final, el problema que tiene es que él no debería de aparecer. Él se convierte, y por eso nos gustó tantísimo el título de cuando se nos sugirió por la editorial del Emérito de las Cloacas, o sea, ese papel en el cual tú no eres ya el pasado, pero tampoco eres presente. Eres una especie de sombra del inframundo, ¿verdad? Como el Hades, ¿no? En el cual estás mientras no se te recuerda, pero claro, no eres pasado. Y la corrupción en España siempre es pasado. La corrupción es una cosa del pasado. Da igual a quien le pregunte. Le puedes preguntar a Feijóo sobre estas grabaciones que te dice, estos son cosas del pasado. Pero bueno, le puedes preguntar a Pedro Sánchez sobre los seres, estos son cosas del pasado. Y el pasado es una cosa que no le importa a nadie. El pasado es una especie de contenedor de residuos, ¿no? De esos residuos que va creando la historia, que no afectan a nadie. Porque ahí está Fernando V y Mariano Rajoy. Y está Tutankamón y Cospedal. O sea, a nadie le importa un pimiento qué es lo que haya en el pasado. La finalidad del libro, o al menos el intento del libro, y del otro libro que algún día terminaremos, si es que lo terminamos, es convertir el pasado como lugar, como contenedor, como espacio abandonado, en un momento. El pasado como tiempo, el pasado como esa cosa que tiene relevancia para el presente y relevancia para el futuro. Porque entonces sí que las cosas tienen otra importancia. Si uno entiende que en el pasado, las cosas del pasado, no los personajes del pasado, sino las estructuras del pasado tienen relevancia para el presente y para el futuro, entonces uno se da cuenta de que los personajes como Villarejo o como Cospedal son personajes intercambiables de un sistema que no se puede cambiar. Son los recambios de un sistema. Y en el momento en que es verdad que hay alguno que se niega a recambiarse, ¿no? Tenemos a los dos eméritos negándose a recambiarse, pero en último término, ambos debieran pasar a ser pasado, y en el momento en que son pasado ya no hay ningún problema. Los procedimientos judiciales se han creado, pues como decíamos antes, como fuego amigo, o fuego amigo por llamarlo así, pero vamos, el amigo tiene poco, como fuego interno, para las luchas internas. Luego vienen los procedimientos judiciales, salen dentro de 5 años, dentro de 10 años hay una sentencia. Todo eso es pasado y nadie quiere mirar en el pasado. ¿A quién le importa el pasado? A los historiadores, a los frikis y a los resentidos. Este es un país que siempre dice, no, hay que mirar al futuro, hay que mirar al futuro. Con lo cual, las personas pasan y el sistema, desde los años 70, permanece exactamente igual. Contar ese sistema, porque este libro se puede leer alegremente, ¿no? Viendo ahí cómo va el narrador dándole cacharrazos a todo el que encuentra, a uno le da 2, a otro no le da ninguno porque se agacha, va para todas partes, y uno acaba con el libro teniendo la sensación de que esto es, como diría Villarejo, esto es Namibia. Cuando a Villarejo no le gusta nada, algo, dice, pero tú crees que esto es Namibia, aquí todavía hay jueces. Pero yo creo que tiene una segunda lectura que es un poco más sosegada, y yo creo que es muy importante dónde estamos para esta lectura sosegada y quién ha editado este libro para esta lectura sosegada, que son esos nombres que no conocemos de nada pero que aparecen muchas veces, y que a lo mejor si aparecen muchas veces son mucho más importantes de lo que pensábamos, ¿no? Esas situaciones que se repiten constantemente, que si se repiten constantemente a lo mejor tienen algo que ver no tanto con Villarejo sino con esa estructura y ese contexto que contamos, porque nosotros contamos, o sea, el contexto de cada una de las situaciones, y los contextos son, pues eso, espeluznantes, pero tiene sentido. Y si tiene sentido,
entonces es que hay cosas que le dan sentido. Y esas cosas que le dan sentido no son los personajes, sino son las estructuras que al fin y al cabo paralelamente funcionan en la democracia de este país. No sé si se ha entendido. Se ha entendido muy bien. Podemos ir un poco a lo concreto, ¿no? A quiénes son estos muchachos que aparecen recurrentemente. Hay uno de los pasajes más espeluznantes del libro es este episodio que sucede en Madrid, en el que de repente alguien secuestra a los hijos de un tal Mustafa, voy a ponerme las gafas. Nassimi. Y entonces la policía llega a la casa y le dicen, le dan un papel y le dicen, escriba usted aquí el nombre de los sospechosos. Y el hombre pues se queda parado y a partir de ahí pues contadlo vosotros. No sé si contarlo bien o contarlo mal. O sea, el libro exige leer. Imaginación. Bueno, pues ese capítulo parte de una información directa de una de las personas involucradas, altamente involucradas en el episodio del secuestro de dos niños adolescentes, hijos de un traficante de drogas, y que un operativo de secuestros pues van a su casa y le empiezan a preguntar quiénes son los posibles responsables del secuestro de sus hijos. Entonces, este capítulo aparece con un policía poniéndole un folio en blanco al traficante de drogas diciéndole: yo no sé quién ha secuestrado a sus hijos, pero usted sí. Y en ese momento él se da cuenta de que él, por las circunstancias que se desvelan en el capítulo, no puede decir exactamente quién es la principal persona sospechosa o entidad sospechosa del secuestro. Ese capítulo es muy interesante porque yo creo que es uno de los episodios más oscuros, digamos, de la actualidad política actual, pero que ancla sus raíces en un episodio de 1994, ¿no? Que tiene que ver con el informe Veritas. Intentamos contar cuál es la realidad del informe Veritas, cómo lo que se ha contado del informe Veritas y que permanece en el ideario. Cuento que el informe Veritas es el informe que se hace sobre Garzón, supuestamente para extorsionarle por parte del Ministerio de la Secretaría de Estado de Interior, en aquel momento del PSOE, para que dejara de investigar determinado tipo de cosas. Nosotros lo que contamos es una versión diferente, una realidad diferente, basada no solamente en información que hemos recogido en algunos sumarios, sino porque tenemos la entrevista con esta persona que actúa en el operativo del secuestro, y también porque contextualizamos en términos de política internacional de lo que estaba pasando en ese momento, y con un personaje muy importante que es el Asir, ¿no? Que es un gran traficante de armas, ¿no? Y lo que hacemos es proyectar algo tan minucioso, tan anecdótico en lo que ha pasado en este país, pues el informe Veritas, que no tiene mucha relevancia, con una proyección alargada, ¿no? Distante de lo que es el sistema, ¿no? De lo que contaba Pablo, y que da sentido a todo. O sea, los grandes negocios de este mundo es el negocio de drogas y el negocio de armas, y prácticamente son el leitmotiv, ¿no? Que maneja casi todos los resortes y todos los intereses, no solamente nacionales, sino internacionales, ¿no? Porque lo que hace este señor, Nassimi, es poner dos primeros nombres encima de ese papel en blanco. Esto es real, ¿eh? Y pone los dos primeros nombres, no es ficción. Esto que pone, los primeros nombres que pone en el papel, uno es el Asir, que es un traficante de armas, y el segundo nombre que pone es Pablo Escobar. Entonces, son los dos ejes que dan continuidad al capítulo y que explican perfectamente qué estaba pasando. Pero qué estaba pasando en algo tan cotidiano que termina dilucidando lo que es el informe Veritas. Es que no quiero dar muchas explicaciones porque esto es rápido. Pero vamos, es importante saber que, al margen de las anécdotas y de la actuación novelada del libro, es importante hacer esa separación, esa abstracción de los personajes,
de esa construcción ficticia, muchas veces del relato periodístico, para entender lo que es el sistema, ¿no? Cuando estaba Pablo hablando del sistema, a mí me gusta mucho recordar en estas cosas de corrupción un pequeño discurso que dio Foster Wallace en la inauguración de un curso en la universidad, que contaba una cosa para entender, ¿no? Él explicaba otra cosa, pero yo creo que se aplica muy bien a lo que es el sistema o a lo que es la corrupción, ¿no? Él cuenta que va nadando por el agua un pececito, ¿no? Alegremente una mañana, va nadando con el pececito, y de repente se encuentra con dos pececitos pequeños de frente, ¿no? Entonces los saluda y les dice: hombre, hola, buenos días. Los pececitos le dicen: buenos días. Y dice: qué bien está el agua hoy, ¿no? Y los pececitos pequeños se quedan completamente asustados. Y cuando se va el pececito grande, el pececito pequeño le dice al otro pececito pequeño: ¿qué es el agua? Eso es el sistema. Es algo en lo que estamos... y tampoco quiero ser demasiado conspiranoide con lo que es el sistema, que el sistema, las estructuras tienen muchas complejidades y hay una estructura democrática. Yo creo que España es un Estado de Derecho democrático con muchos avances por medio. Creo en el sistema judicial, creo en los periodistas. Creo que hay policías valientes. De hecho este libro tiene mucho que ver también con el reconocimiento de muchos policías valientes. Creo en algunos jueces y en algunos fiscales, pero sobre todo ponen el foco en aquellas personas que de verdad controlan el sistema, que tienen las capacidades y los intereses suficientes como para manejar a su forma, manera y conveniencia pues sus propios intereses, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no?, lo que ese capítulo intenta explicar, ¿no? Cómo las variables internacionales, las variables nacionales, lo que es el sistema, lo que son los elementos de corrupción dentro del sistema, operan de una forma poderosísima. Tanto, ¿no?, como que prácticamente, y ya por volverlo al siglo XXI, al 2023, enfoca perfectamente quién es Villarejo, ¿no?, qué elemento tiene ahí en este operativo, pero fundamentalmente quién es García Castaño, que es el policía jefe y representante de la estructura policial de Villarejo, y su conexión con Baltasar Garzón, desde luego, y con toda la deriva posterior, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que ha pasado alrededor del sumario de Tanto. A ver, hace 10 días el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez pidió para su defensa que se transcribieran unas cintas que habían sido incautadas en su casa, con su numeración correcta y identificándolas perfectamente. Y entonces en el juzgado fueron a por las cintas y resulta que las cintas estaban en una caja fuerte y resulta que no apareció la llave de la caja fuerte, y como la caja fuerte no se podía abrir, entonces suspendieron el juicio y la veremos si pasaron de En esas cintas lo que hay fundamentalmente eran cosas, según cuenta Villarejo, que ocurrieron en España en los años 70 y 80. Ese capítulo cuenta básicamente lo que ocurrió en España en los años 80. Y cuenta otra cosa que creemos que es muy importante, siempre pensando en entender las cosas del presente desde el pasado, ¿no? Cuenta cómo es posible que un señor que era el encargado del trabajo sucio de la gran cloaca, no se puede decir mafia porque creo que tiene problemas legales, me han dicho los abogados, de la gran cloaca que tenía que ver con el felipismo, el PSOE, la inteligencia americana, la zarzuela y demás, contra una alternativa financiera y política que es mucho más pequeña y mucho más débil, que está representada por otro señor que también es un policía muy, muy importante, que también sale mucho en el libro, pero que le acaba de dar un ictus y que yo creo que no va a salir de esa, no va a declarar más. Y vamos, no sé si después de Maza, o sea, hablo de García Castaño, de Gordo, que es un que sale constantemente en el libro, que se le ha frito el cerebro hace 10 días, o sea, esto es una desgracia tras otra. En fin, el libro, el capítulo ese se llama Balas de verdad porque hay momentos en los que las cosas no se quedan en palabras.
Y, bueno, no voy a hacer spoiler de lo que pasa con él, pero en último término ese capítulo explica cómo es posible que el policía de mano de la gran cloaca del PSOE se junte con el policía de mano de la gran cloaca del PP, que es García Castaño. Y cómo eso es el inicio de una gran amistad que vivía Humphrey Bogart en Casablanca. Y eso explica por qué hoy en día vemos al despacho de Baltasar Garzón defender a todos los acusados, a todos los jefes de seguridad de Villarejo. Pero para eso hay que leerse el libro después. Bueno, hablando de méritos, hay dos en el libro, ¿no? Uno sale menos que el otro, pero sale todo el rato, la verdad. El de Abu Dhabi sale sin parar. Sí. ¿Vosotros pensáis que se han visto Villarejo los dos eméritos? ¿Se han conocido? Yo diría que no. No. Bueno, y... El emérito es muy importante es muy importante en la vida, es el espejo, o es el salvoconducto de Villarejo. A ver, nosotros mantenemos una tesis en el libro, y es que la última bala. Que el procedimiento de tándem es una autodenuncia de Villarejo. Que no es, o sea, de verdad que nosotros hemos intentado, en la medida de lo posible, tener cierto rigor. Es decir, esto no es una salida de banco, lo de la gana, voy a dar la vuelta. No, de verdad, o sea, hemos intentado basarnos en circunstancias. Hemos trabajado. Y lo que nosotros planteamos es que el caso tándem es una autodenuncia. Él llega a un momento de disputa enorme y de conflicto, como contaba antes Pablo, porque hay varios procedimientos que aparecen desde el año prácticamente 2013, que es el tema del caso Emperador, el tema del blanco dinero de Gaoping, que yo creo que todo el mundo recuerda. También pasó fundamentalmente con el pequeño Nicolás, y hay varios elementos que poco a poco van haciendo de Villarejo un personaje no solamente conocido, sino también famoso. Y en esa disputa con Saint Roldán, él considera que tiene que tener alguna salida, porque él empieza a estar seguro de que va a tener un problema judicial. Entonces, como fundamentalmente una de las áreas de negocio que tiene Villarejo es el dinamitar procedimientos judiciales y controlar las metas judiciales, porque él también dentro de sus negocios tenía una escuela judicial que se llamaba Escola Juris, que se dedicaba a pagar en resorts del Caribe a numerosos jueces y fiscales, de manera que él tenía áreas de negocio y las sabía mantener. Entonces, en ese momento, quien era el fiscal anticorrupción era Mois, y Villarejo tiene una gran relación con Mois. Entonces, la teoría que mantenemos en el libro es que él hace una autodenuncia controlada en un asunto colateral en el que iba a tener una implicación muy menor. Este fiscal, Mois, tiene un fiscal medianamente ambicioso, con cierta fama en temas de anticorrupción, pero que entiende que está controlado, que es el fiscal Stampa, y que le ponen a investigar una denuncia simplemente para dinamitar los otros procedimientos judiciales que Villarejo no tenía controlados. Eso es un recurso facilón, aparentemente, pero que es complicado. Si tú le quitas el juicio por absorción de competencia de la Audiencia Nacional a juicios más pequeños, el que tienes controlado se queda con las causas. Y eso parecía que no tenía ningún problema. Hete aquí que en mayo o junio, ¿verdad, Pablo? Aparecen problemas con Mois, porque aparecen unas cuentas en Panamá, y el fiscal anticorrupción tiene que dimitir. Y el fiscal Stampa, que en principio estaba controlado, pues deja de estar controlado porque se emociona con la investigación, y Villarejo ve que tiene ahí un problema. Entonces hace una cosa, no sé si os acordáis que en ese verano del 2017 él hace una entrevista con Jordi Évole, ¿no? Pues por lo visto Jordi Évole llevaba un año detrás de Villarejo para intentarle entrevistar. Y solamente en este momento, cuando empieza a tener su autodenuncia descontrolada, hace esa entrevista. En esa entrevista solo pone una condición, y es que la entrevista se emita íntegramente. Jordi Évole, de hecho, estaba de vacaciones, regresa rápidamente a los estudios de Barcelona, por supuesto, entrevista a Villarejo, y esa entrevista se emite íntegra. Él, en esa entrevista, da unos mensajes muy claros, lo suficientemente claros
como para dar avisos sobre lo que podía pasar si ese procedimiento que él tenía en marcha se descontrolaba. Y él, fundamentalmente, lo que tiene son 3 ases en la manga, también lo contamos en el libro. Una es todas las grabaciones que tiene alrededor de Juan Carlos con Corina, que piensa que va a ser el primer elemento de disrupción, de voladura controlada si se pasan de la cuenta. Tiene un segundo elemento de dinamitar el procedimiento, que es la posible afectación del crédito, digamos así, de Florentino Pérez. Y tiene una tercera bala mucho más poderosa, que es la que todavía no ha detonado. Y es la que le ha permitido que en estos momentos esté en libertad, porque haya problemas de agenda en el juzgado, porque se acumularon los 4 procedimientos más pequeños y con menos intensidad acusatoria, que acumularon y que la agenda del juez impidió que se diseñaran en el plazo para que no saliera de la cárcel, y que ahora mismo tenemos la noticia de ayer, creo, que es que en la causa el fiscal ha rebajado 20 años la acusación. ¿Qué va a pasar con Tandem? Pues que es una causa, creo que la proyección que tienen en el juzgado son 50 piezas, 50 piezas, eso es inasumible. Y además, con todo el trasfondo de complejidad de cada una de las causas, o sea, porque es tremendamente problemático, complejo, y solamente mentes privilegiadas podrán saber lo que ha pasado ahí. Pero bueno, lo que te decía, el emérito es el alter ego que utiliza, ¿no? Él en toda su construcción histórica para tener esa posibilidad. Le queda una tercera herramienta para dinamitar esto, y lo voy a decir porque ha salido en prensa, lo que pasa es que nadie ha prestado mucha atención, y es López Madrid fue acusado por la señora Elisa Pinto, que es una dermatóloga, de acoso por parte del señor López Madrid, que es amigo también de Villarejo, que es amigo de Felipe VI, que es el compilogui de Leticia. Bueno, pues él, López Madrid, cuando empiezan las acusaciones de la señora Elisa Pinto contra él, lo que hace es pedirle a su amigo Villarejo, porque al día siguiente iba a declarar, o dentro de una semana iba a declarar, que le borrara determinados archivos del teléfono que eran problemáticos. Villarejo, que es lo que hace, dámelo que se lo voy a borrar. Lo que hace es hacerle un duplicado. Obviamente. Entonces, lo único que salió fue lo de los mensajes del compillón y que amigos somos entre tú y yo, todo lo que. Pero claro. Que viendo la ciencia tenía todo. Exacto. Villarejo siempre ha dicho, todo lo que está sacando es las herramientas suficientes para saber exactamente el coleteo, ¿no? Pues nada, que ese es el tercer elemento, y que yo creo que es, después de hacer todo un esfuerzo desde el verano del 2018, con las filtraciones de las conversaciones de Corina y todo lo que ha pasado, todo el tejemaneje fue imposible, eso no lo paró, la verdad, pero esto yo creo que es lo suficiente como para que Villarejo, en esa contraposición, ¿no? de las estructuras, de la situación, pues haya conseguido salir, o conseguirá finalmente salir medianamente ileso de... Muy interesante el tercer emérito, que es Florentino, ¿no? Sí, pero Florentino hace todo lo que puede por no ser famoso en el mundo empresarial y político. Florentino, que ahora mismo protagoniza la gran guerra económica de este país contra Sánchez Galán, se dedica al fútbol. O sea, se ha colocado detrás del fútbol y funciona por detrás del fútbol como si él fuera el presidente del fútbol. Y es verdaderamente sorprendente porque ha conseguido ser famoso. O sea, no sé si os acordáis de Núñez en su día cuando era propietario del Media Barcelona, pero en realidad él era el presidente del equipo de fútbol. Y esto de la presidencia de los equipos de fútbol tiene eso aquel, O sea, lo de Sito Miñanco iba por ahí. Bueno, Pablo Escobar fue presidente. Si hay un momento que en el libro dices esto, el fútbol y ¿cómo es? El fútbol y las drogas van siempre juntos. Sí, es una cosa así. Yo creo que lo del emérito, lo de los dos eméritos, ¿no? Tiene un componente poético casi en plan vidas paralelas de Plutarco. Son dos individuos que salieron adelante en la transición, en una situación muy difícil, pero supieron acomodarse exactamente en el mismo punto e hicieron carrera en el mismo punto. Es decir, ahora mismo tenemos a un partido socialista que tiene un respaldo internacional impresionante y nos tenemos que colocar ahí. Y se colocaron ahí. Y los dos supieron
saber cuándo había que cambiar de sitio y tratar de construir una imagen que no tuviera tanto que ver con una cuestión política, sino con una cuestión meramente profesional y económica. Y cómo al final los dos acaban atrapados. Es verdad que el emérito Borbón es la pieza con la que pretende salvarse Villarejo cuando realmente empieza a estar muy pillado. Pero los dos acaban al final porque ninguno de los dos es capaz de controlar precisamente la geopolítica internacional. O sea, lo que les pierde a los dos es que están en el bando equivocado en el último momento. No se le ha dado importancia, pero gritar en una reunión de la OTAN ¡Viva Putin! Delante de Eduardo Serra, que es Aguarmán en Madrid, es decir, que es el hombre de la CIA en España, es una barbaridad que solo se puede permitir un descerebrado, porque es un descerebrado, el rey, el emérito Borbón. ¡Viva Putin! O sea, estás muerto. En el momento en el cual en el FBI acaban de cambiar a la persona precisamente porque han iniciado un procedimiento para juzgar cuál es la influencia de Rusia en el gobierno de Trump. Y este señor es amigo de Manafort, que Manafort es el amigo íntimo de la Joya, que es el concuñado del Asir, que acaba saliendo siempre, que es el señor que se dedica fundamentalmente a vender a la gestión de las armas en España con Marruecos y con Arabia Saudí, que es el que acaba de ir a visitar a su majestad emérita en Abu Dhabi, porque aunque tiene una orden de búsqueda y captura en Francia y en España, una por un delito fiscal muy grave en España, otra por un tema de 17 ingenieros franceses muertos en Karachi, por Francia, se pasea por el mundo con una absoluta tranquilidad y los pasaportes no cantan en los aeropuertos. Si vas por la zona VIP. No sé cuál es exactamente el carril por el cual el Asir cruza los aeropuertos, pero no es el nuestro, desde luego. Bueno, en cualquier caso, la conexión Florentino-Villarejo es muy interesante. Yo siempre he tratado de investigar o de entender quiénes son los jefes de Villarejo, si tiene jefes, si alguien le ha prohijado. Se ha hablado siempre de los Albertos, ¿no? Desde el principio, los Albertos que son muy afines también a Florentino, pero yo creo que ahora sois vosotros los que mejor lo sabéis, desde luego, ¿no? Habría que intentar entender cómo es digamos, la estructura empresarial de Villarejo, ¿no? Para quién él da cuentas, si rinde cuentas ante alguien, si no, a lo largo del tiempo cómo ha sido eso, y digamos quiénes son sus socios, sus empleados, sus jefes, si los hay, ¿no? Y cómo ese organigrama había que intentar, yo creo, explicarlo porque es interesante para que la gente se haga mejor idea, ¿no? Pilar Liberal, a la que también citáis y que ha escrito mucho sobre este asunto, lo que sostiene es que es una máquina de hacer dinero y que no tiene ideología y que business is business y lo demás da igual, y él trabaja para el que se lo pida y el que no se lo pide y él cree que le puede hacer, lo puede chantajear, pues él también se mete en eso, ¿no? En todo caso, me gustaría así parar un momento en la conexión Florentino-Ferreras, es decir, en la conexión mediática. La conexión mediática que él tiene, se ha dicho también que él ha tenido acciones en el Confidencial, no se ha demostrado, ni creo que se pueda demostrar, pero ahí supongo que funcionan las casas, las pantallas, etcétera, los testaferros. Se piensa también que ha estado relacionado con medios peores que el Confidencial, de esos digitales como la Moncloa.com, en el que a menudo han salido cosas suyas. Hay varios de esos, ¿no? Fuentes informadas ahora. Sí, fuentes informadas. ¿Qué es esto que ha salido lo de los audios del país? Que es una cosa absolutamente asombrosa. Que el país publique unos audios y tenga que citar, cuando publica unos audios, a un medio que se llama Fuentes Informadas, recién creado, que nadie conoce,
y que dirige un tío que fue miembro del Consejo de Poder Judicial en Canarias, al que nadie conoce, con una cara de loco que flipas, por cierto, es asombroso, ¿no? Bueno, entonces, pero toda esa conexión se puede situar, yo creo, en la mesa de Antonio Ferreras, ¿no? Es decir, la conexión mediática se ha reunido siempre en la mesa de las tertulias de Ferreras. Y ahí han estado Inda, está Marguenda, Grupo Planeta, por supuesto, que es sabida, la relación es muy, muy conocida, y por esos azares de la vida, el contexto no ha dado una noticia en sus 7 años de vida jamás, pero un día Willy Veleta se encontró con que Inda estaba comiendo con la fiscal Dolores Delgado en la casa de Baltasar Garzón, al lado de la Puerta del Sol, los esperó, vio que salía Inda, su número 2, y ahí estaba Dolores Delgado el día que Villarejo salía de la cárcel. Bueno, ese es el, digamos, el culmen de la conspiranoia, ¿no? Ver que la fiscal general del Estado está comiendo con los 2 emisarios de Villarejo el día que Villarejo sale de la cárcel, te hace pensar, bueno, ¿qué coño están negociando? ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia tan bonita! Y luego, además, se inventaron una entrevista y, claro, no tuvieron más remedio que decir que es que estaban haciendo una entrevista. Y entonces Inda publicó una entrevista a la fiscal general del Estado, que es la única que ha dado en 3 años, al día siguiente, para justificar el encuentro. Bueno, todo esto, que es un sainete, tiene, supongo, alguna importancia. Y sobre todo que no haya caído la fiscal general del Estado, que es asombroso, ¿no? A ver, hay 2 personajes muy importantes en la historia financiera de este país que no son ricos de casa. Uno es Escámez y otro es Florentino Pérez. Florentino Pérez es un pringao. Florentino Pérez es un señor que es funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Era, sí, claro, es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y está en un grupo del alcalde Ares Pacochaga que se hace fuerte en el Ayuntamiento de Madrid porque hace funcionarios prácticamente solo a aquellas personas de extrema confianza, en una especie de planteamiento político de que tenemos que resistir, al menos desde el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos muchísima capacidad de relación, fundamentalmente porque Ares Navarro le ha vendido todos los parques de Madrid a la familia del Pardo, tenemos que resistir aquí a ver qué pasa. Florentino Pérez, bueno, quiero decir, ahí está López del Hierro, que también le sonará, ahí está su primo Álvaro de Manzano, ahí está el propio Florentino, acaba siendo concejal, y la decisión de Florentino Pérez es fundamentalmente hacer política. También lo contamos en un momento en el libro. Hay un momento en el cual el nacionalismo catalán se le llama por parte del gran capital español para decir, bueno, tenemos que montar una alternativa al PSOE porque estos no nos los quitamos de encima en ningún caso, porque se están haciendo muy fuertes financieramente, fundamentalmente porque se están quedando con todas las empresas de este país y todos los medios de comunicación. Y el único sitio donde parece que resiste el electorado, se le resiste el electorado a González es en Cataluña. Así que vamos a montar la Operación Roca. ¿Y con quién se monta la Operación Roca? ¿Quién es el secretario general del Partido Reformista? Un concejal, un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, es decir, los restos insepultos del fascismo en Madrid, que se llama Florentino Pérez. Esa operación sale fatal, pero Florentino Pérez ficha por el gran capital español, como una persona de confianza. La historia del paso por el Real Madrid para dejar de convertirse en un administrador de ACS, para convertirse en el propietario de ACS y hacerse hipermillonario, fundamentalmente por el procedimiento de que tiene los contactos políticos, que son obviamente esenciales para hacer las obras, convierte a un administrador en el propietario de ACS por medio de un sistema de fusiones muy favorable en general para las pequeñas empresas que lo ofrecían. A partir de ahí, claro que Florentino Pérez tiene relación con Villarejo. Tiene relación con Villarejo todo el gran empresariado español, porque el gran empresariado español tiene un problema muy gordo, especialmente en el País Vasco, pero en general, que es que Adolfo Suárez se niega a utilizar el Estado para cualquier tipo de guerra sucia. Y entonces, como hay que defender
Para empezar, Lemoniz empieza siendo Lemoniz y acaba siendo una fiesta aquello, se utilizan a aquellas personas que estaban en la brigada político-social y que tenían que fundamentalmente encontrar un lugar de utilidad para la democracia que les garantizara la impunidad, porque están asustados, y con razón, con el currículum que lleva encima. Entonces, esa es la primera conexión entre el gran capital español, fundamentalmente en ese momento el Banco de Bilbao y el Banco de Santander, o sea, Botín y Ibarra, con la gente de José Sáinz, y el secretario de José Sáinz era Villarejo. Esa estructura es la estructura que contrata Florentino Pérez. Y eso trae periodistas, jueces, fiscales, abogados. O sea, eso es la alternativa que en el 96, cuando gana Aznar las elecciones, pretende cambiar el control de las grandes empresas de este país. Es decir, Alierta en Telefónica, en fin, la gran guerra que se produce y que todavía estamos viviendo, porque al único que no se cargaron fue a Sánchez Galán, que por supuesto es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Y ahora mismo esa es la última batalla que queda aquí, porque teníamos todo lo que ha salido ahora. O sea, todo lo que está saliendo ahora sigue siendo un poco los últimos restos de la batalla entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María para gobernar este país. Villarejo estaba absolutamente convencido de que Cospedal iba a ser presidenta, y Florentino Pérez estaba absolutamente convencido de que Soraya iba a ser presidenta. Y los dos se equivocaron, pero claro, no es lo mismo ser Villarejo que ser Florentino. Florentino siempre flota y otros no. Para bajar el nivel de densidad intelectual. Sí. Voy a contaros una anécdota, creo que no sé si la voy a recordar bien, de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando era funcionario estaba en la Concejalía de Seguridad y creo que el concejal era Álvarez del Manzano. Entonces, cuenta Álvarez del Manzano que tenían que comprar unas motos para la policía que correspondiera del Ayuntamiento de Madrid, y este Florentino, que era el funcionario de la concejalía, contactó con unos señores de Italia que vendían esas motos. Entonces cuenta Álvarez del Manzano, que además ese vídeo está en Google, yo lo vi en Google, que él le dijo a Florentino que bajo ningún concepto que esas motos no se compraban porque serían más caras o por lo que fuera. Y dice Álvarez del Manzano que tal y cual estaba contándole toda la pelotata por cuarta vez a Florentino de que esas motos no se iban a comprar, tuvieron una llamada del aeropuerto para decir que el envío de las mercancías de las motos, no sé cuándo. O sea, Florentino era un señor que desde su más tierna infancia tuvo una habilidad especial para moverse en los espacios más farragosos de la política española, ¿no? O sea, es un personaje, pero sí, ahí estaba con la despachocochaga, ahí en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, ahí el pecado original. Yo creo que no debemos destripar más el libro. No, que es que no. Sí. Compréndelo. Podéis preguntar también. Sí. Podéis preguntar lo que queráis, interrumpir. Si tenéis alguna duda, es el momento de... Es el momento de resolverlo. Está la historia de España ahí en ese país. Así. Condensada. Yo quiero hacer una recomendación de lectura. El libro, como decía Pablo, tiene diferentes niveles de lectura. Uno es muy fácil, muy más novelesco, más rápido y se ve bien. Luego hay uno, evidentemente, que quiere contar algo más, pero luego hay un tercer avance, una tercera posibilidad. ¿Os acordáis de los libros estos del barco de vapor? Construye tu propia aventura. Pues yo os recomiendo que si se tiene tiempo este verano, se puede poner uno el libro y se puede poner al lado de todas las personas que aparecen aquí y va a ver cómo esas personas, como decíamos antes, construyen historias paralelas interesantísimas, que las personas que estaban detrás de la operación del Eurovegas para el tema de la finca de la Rubia, ahí en Alcorcón, que era magnífico, nunca hubo ningún interés formal para hacer ningún Eurovegas, que simplemente se estaba recapitalizando esa finca propiedad de Petrobacesa, y que el Santander ya había comprado unos meses antes por 40 millones al Ministerio de Defensa. O sea, era un pelotazo más. Eran los mismos
se dice inmovilistas, no, inmobiliarios, o Inmobiliarios, sí. inmobiliarios, o sea, constructores que estaban detrás del tamallazo en Madrid. Es decir, aquí hay una recurrencia sistémica de los mismos personajes que marcan su propia vida y su propio patrimonio personal en un espacio de impunidad absoluto, ¿no? En el que nada tiene ningún coste. Cuando pasó el tamallazo en Madrid, todo el mundo, Aguirre consiguió la mayoría en la Comunidad de Madrid, pero no hubo ningún tipo de reproche social a aquellas personas que habían pagado a estos diputados, bueno, pagado luego entre comillas, ¿no? para ausentarse del pleno en aquella votación, ¿no? Aquí siempre el trasfondo, ¿no? más líquido, más gaseoso, más inconsistente es el que acapara todos los titulares, pero el trasfondo que había detrás de toda la operación inmobiliaria, ¿no? En el tamallazo, pues permaneció oculto, y por supuesto que estos constructores han permanecido operando en Madrid con total impunidad, ¿no? Todo es dinero menos el dinero que es poder. A ver, alguna pregunta de la audiencia, del público. Venga. A lo que siempre quisisteis saber sobre el Villarejo y nunca os atrevisteis a preguntar. Cuando Miguel se refería a eso del Consejo de Canarias, ¿de qué estamos hablando? El director de Fuentes Informadas. Es una periodista también, ¿no? Es un nadie, no es nadie, no, es un tío que parece un aficionado del Celtic de Glasgow, además, una corbata verde y blanca y... O sea, es Villarejo dando Y pelirrojo. dando por debajo al país grabaciones, y la vergüenza del país diciendo que esto no me lo da a mí directamente. Ese es el asunto, sí. Como Moncloa.com. El reportaje neutral, ¿no? Es el El reportaje. Sí. A ver, alguna consulta. Gorka, es un profesional. No, era un comentario. Es que también lo tienen perfectamente, es como una ingeniería perfecta, digo, todo esto que estáis contando, o sea, porque luego lo unes con el argumentario que utilizan para justificar el tamallazo, por ejemplo. O sea, tú sacas a Esperanza Aguirre, no, pero tú, cuando te empieza, o sea, es el tú más siempre, ¿no? Ese es el toma y daca que utilizan en todas las discusiones respecto a la política cutre que se ha hecho en esta comunidad autónoma desde hace décadas, ¿no? Entonces, el argumentario recurrente es ya, pero, o sea, eso nunca, o sea, judicialmente nunca va, no sé cómo decirlo. O sea, eso es todo lo mismo, ¿no? O sea, hay una... Y luego, por otro lado, existe la piel finísima con respecto a casos que ni siquiera tienen consistencia jurídica, que ni siquiera estamos viéndolo ahora con consistencia jurídica, o por lo menos que están muy en el aire y que habría que tener un poco de paciencia, ¿no? Respecto a lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana con una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que bueno, no me meto en el caso en concreto, ¿no? Pero que se ha ido a degüello, literalmente, medios de comunicación. Ha sido, o sea, no me refiero que no exista delito o que, no lo sé, no tengo ni idea si ha ocurrido, pero que se ha ido a degüello literalmente a la yugular de esa mujer. O sea, me refiero que hay unas varas de medir tan distintas que al final a una persona normal le hace cuestionarse si este país tiene solución. O sea, si eso que estás contando tiene alguna solución, aunque no lo vean nosotros, ni lo vean nuestros nietos. Yo creo que la única salida democrática que queda no solamente es abundar en las instituciones democráticas, aportar más formación a una cultura mucho más crítica de la que tenemos, sino precisamente en dos resortes fundamentales, que es tener una prensa crítica. Cuando tú dices que lo del tamallazo no tuvo consecuencias, tiene que ver porque la lectura monocolor que se hizo del tamallazo estuvo absolutamente condicionada por quién mantuvo o quién pretendía mantener el poder dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces, hasta que no tengamos la capacidad de insertar, primero, discursos más complejos. O sea, yo creo que la realidad no es plana, la realidad no son 150 caracteres. O sea, hay una impotencia en términos generales cuando uno no se le permite explicar lo que quiere decir con un poco de complejidad. Y ahí hay un problema para los periodistas, hay un problema para los políticos, para cualquier persona que intervenga en lo público. Primero eso. Y luego,
las estructuras judiciales están controladas desde el 36. Bueno, vamos hablando antes del libro, ¿no? Nosotros, prácticamente los jueces que pasaron de la República al franquismo fueron muchísimos, tantos en un porcentaje tan elevado como lo fueron desde el franquismo a la transición. Y lo es porque hay un yo no sé si es indefensión aprendida o que hay un resorte de acomodo a las estructuras de poder. O sea, yo no creo que la judicatura sea franquista, ni muchísimo menos. Yo no creo que los políticos sean malos, ni que los periodistas sean malos. Es que no lo creo. Creo que hay una especie de resorte de no polarizar en aquellos espacios en los que te encuentras, digamos, cómodo. Y eso le pasa a la judicatura. Y las estructuras de poder de la judicatura mucho más. Hay muy pocos jueces valientes, hay muy pocos periodistas valientes. ¿Por qué? Pues porque cuesta un esfuerzo enorme sobreponerte a las estructuras de poder, a las personas que mandan, a las personas que te van a permitir permanecer en un espacio tranquilo de poder. Y eso es una cosa, pero eso le pasa a cualquier trabajador con su jefe. Y miedo también. Yo creo Miedo. que existe un pozo de miedo a confrontar con ese poder, no sé, que no se le ve esa sombra oscura que pulula por ese país, que es de derecha o de extrema derecha claramente, Y porque de es una izquierdas, porque Vale. la pereza y la argumentación mental no la capitaliza la derecha. Tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la ética, y yo creo que en la derecha hay personas tremendamente honestas. Yo he sido abogada durante 25 años, y yo he tenido jueces de todos los colores. Y, igual que Miguel conocerá a periodistas de derechas honestos, espero. Es una pregunta un poco así como que Tiene la ventaja de que no hay ninguno en paro, parece. Eso es otra Los cosa. únicos periodistas de paro son de izquierda. Eso es otra cosa. También le pasa a los políticos de izquierdas. Claro. Sí, Pero sí, eso es otra cosa. Pero tiene que ver con la capacidad que uno tiene, con su formación, con su capacidad, con la... no sé. Y luego, hay veces que a la gente no se le puede pedir ser un héroe. Este libro se acompaña de mucha gente. El policía bueno, el grupo de policías que trabajan en el pequeño Nicolás han pasado por el descrédito profesional más absoluto. O sea, el que lleva toda la operativa policial termina arrinconado vigilando unos calabozos. Cuando, bueno, no quiero hablar porque será más larga, pero cuando la jueza que termina archivando ese tema y cerrándolo todo, le da una medalla también con mérito blanco, que eso significa pensionada para toda su vida, el policía que investigó está arrinconado. Y hay que, o sea, bueno, pues tú asumes las consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Pues habrá que seguir. Yo creo, sin embargo, que la lucha y la frontalidad con los aparatos de poder merece la pena, ¿no? Y yo creo que en este espacio lo reconocemos muchas personas que reconocemos que bueno, es agotador. que es agotador, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que también en su puesto de trabajo hace cosas muy positivas, muy valientes, cosas tremendamente maravillosas. Hay profesores y maestros maravillosos que te han enseñado perfectamente cómo comportarte en la vida. Tienes gente en tu familia. Yo creo que hay gente por la que merece la pena. Yo, el otro día le decía a mi hijo, yo fundamentalmente, y eso se lo oí la primera vez a Julio Rodríguez, que está aquí, que le preguntaron una vez que por qué se metía en política y le dijo que por sus hijos. Pues yo creo que hay que seguir siendo valientes por nuestros hijos. Es la única esperanza. Gloria, yo creo que este trabajo que habéis hecho, por lo que yo he ido leyendo que habéis publicado en Contexto antes, es muy valiente. Y yo tenía dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto tenéis miedo a pesar de haberlo escrito? O sea, que si se están llegando ya consecuencias de este acto de rebeldía, ¿no? Y de ponerse en riesgo, de poner el cuerpo, de poner los nombres en este trabajo. Y por otro lado, si os habéis callado algo. A ver, no tenemos miedo porque es un libro de ficción. Como es un libro de ficción, ¿por qué vamos a tener miedo? O sea, esto es todo es ficción, todo es ficción. No, en este país casi nunca te matan.
en este país te silencian. Y no importa, hay un circuito de iniciados que lo sabe. Esto, lo que hay en este libro, lo sabe mucha gente. Claro. El problema es que hay un número de gente del que no puede pasar. Y en realidad la diferencia que hay entre Mónica Oltra, por poner un ejemplo, y José Luis Balbás, es que Mónica Oltra es conocida, lo que se cuenta de Mónica Oltra, el caso de Mónica Oltra es extraordinariamente sencillo y comprensible, y sin embargo lo que pasó con el Tamayazo no se entiende. O la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, con su hermano. ¿No? Bueno, eso se entiende mejor, la verdad, hay que reconocer. No te digo que Y creo que le va a pasar factura porque se entiende demasiado bien. Los casos, Pero caso de Oltra es el bastante lío más grave. tiene un componente de esa responsabilidad objetiva de cuando tú cuentas algo, me da igual que sea legal o ilegal, esto es sucio. Ahora, lo que pasó con el Tamayazo en Madrid, yo me acuerdo a Felipe González que le preguntaron por el tema del Tamayazo y dijo así con este gracejo sevillano, esto es como la SRG, no se entiende nada. Es que es acojonante. Claro. Y nosotros nos tomamos la molestia de contar así como medio de pasada lo que pasó allí, pero en realidad es muy complicado. Y no necesariamente es una cuestión estrictamente organizada, porque tú puedes dar un golpe encima de la mesa que todos los que están alrededor y le interesan te van a secundar. Y desde luego nadie lo va a investigar. Entonces, bueno, salieron algunas cosas, se explicó. O sea, si uno se pone a investigar en internet una tarde por qué ocurrió lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid contra Mayusai, uno en una tarde, con una conexión a internet, lo saca. Ahora, ¿está en la opinión pública? No. ¿Va a estar? No. Entonces, lo que decía Gloria de los discursos complejos y sosegados para la opinión pública, es verdad que probablemente en España, a diferencia de otros países, hay un déficit de contextualización y de complejidad para un público suficientemente informado que sea relevante en términos de influencia social. Es verdad que en España eso se nota con diferencia a Francia, a Italia y a Bélgica. O sea, son cosas, hay un porcentaje que no es, pero que tiene una influencia. Aquí en realidad no hay prácticamente nada más que 4 frikis contando las cosas y luego se olvidan. Y otra cosa muy importante, y que tiene que ver también con lo que dice Pilar Laboral Liberal y recordaba Miguel. Esto no tiene ideología. Hay individuos de izquierdas y hay individuos de extrema izquierda que han colaborado toda su vida con la estructura de Villarejo. Y nosotros no los vamos a contar porque, entre otras cosas, anda que no hay malos de contar para contarlos todos. Pero los hay. Y son conocidos también por todo el mundo. Esto es un tema de dinero. O sea, Villarejo demostró que lo de Cataluña, hay un audio precioso de Villarejo cuando el tema de la Operación Cataluña, que es el que le pone el nombre. Dice, tío, nos vamos a forrar. Con esto nos vamos a forrar. Hablábamos el otro día del tema de Pegasus. El dinero de Pegasus para el Ministerio del Interior, yo estoy convencido de que se lo fundió Villarejo. Le mandaron a Israel a comprarlo y se quedó con la pasta. Compró algo. Compró una tienda del espía, la chapuza que le pusieron al de Afonso con el ministro. O sea, esto es pasta. Y claro, con el método de que es un tipo que cuando alguien le dice arréglame este tema que tengo un problema con Pepito, se va a ver a Pepito y le dice, oye, tengo fuentes muy informadas que dicen que van a por ti. Y graba a Pepito y te graba a ti. Claro, eso es lo que te hace sobrevivir. Pero claro, al final Villarejo es básicamente un sinvergüenza. Esto es como... Lo pusimos en el libro y a mí la verdad el personaje me parece interesantísimo. El Manlio Galandro que es el filósofo siciliano que le escribía las letras a Franco Battiato. Hay que diferenciar entre la mafia y los mafiosos. O sea, los mafiosos son unos desgraciados que están ahí porque alguno tiene que quedar vivo, entre ellos matándose, y que suele ser pues el más sinvergüenza, el que menos escrúpulo, pero en realidad el tema de los mafiosos se soluciona muy fácil. Va la policía y los detiene. Ahora, la mafia es otra cosa. La mafia tiene una estructura histórica, unas relaciones antropológicas, tiene que ver con una economía de un territorio, tiene que ver con la historia de ese lugar, y a la mafia
o la piensas en términos políticamente, o haces un análisis social de cómo funciona la mafia, o en realidad lo único que haces es cambiar de mafiosos, ¿no? Esto es como cuando Marx le decía a los anarquistas: oiga, no maten capitalistas, tío, piensen en el capitalismo, porque para si mata usted capitalista viene otro, que esto así no se arregla, que esto no va de poner bombas, oiga. Pues claro que hay que detener a los mafiosos, pero en realidad o te das cuenta de cómo funciona la mafia, o en realidad no cambias nada. Y ese es un poco, yo creo que al final el subtexto del libro, o de muchos libros que hace falta que se escriban como estos, es que la gente entienda que aquí hay una maquinaria, y que esa maquinaria no se soluciona cambiando a un periodista de investigación por otro periodista de investigación. Todo el mundo sabe quiénes son los periodistas de investigación. Yo no sé si Florentino Pérez tiene acciones en el Confidencial. Ahora te digo perfectamente, cuando no esté grabando, quién es el nombre de Florentino Pérez y de Villarejo en el Confidencial. Y lo sabe todo el mundo. Claro. Yo creo que sí, ese miedo que puede haber, y yo creo que lo ha contado muy bien Pablo y Gloria, lo que hacen básicamente no te matan, ni te amenazan, ni nada, te descartan, te silencian, te quitan de medio. Sí. Y luego mucha gente se autoquita de medio porque sabe, o sea, la estructura de este golfo, claro, lleva muchos años funcionando, y muchos de los policías que estaban a su servicio, o que se han jubilado, o que se han ido haciendo mayores, casi todos ellos están colocados como jefes de seguridad de las empresas del IBEX. Entonces, no ya solo lo que él ha grabado durante toda su vida, de la mañana a la noche, es que todos esos jefes de seguridad tienen acceso a datos confidenciales de mucha gente, pues son bancos, son supermercados. Acordémonos de la pobre señora pillada robando unas cremas, por ejemplo. Es decir, hay datos de viajes, de encuentros, de llamadas, en fin, hay un archivo monumental, y no creo que él tenga acceso directo, pero la gente que sabe quiénes son los jefes de seguridad de esas empresas, sabe muy bien que se sabe todo sobre ellos, ¿no? Entonces, ahí opera también un miedo que es muy lógico, y es el miedo a lo que puedan sacar sobre ti, ¿no? Y entonces, eso puede explicar, por ejemplo, por qué la fiscal general del Estado se tiene que entrevistar con estos señores el día que el otro sale de la cárcel, y por qué no tiene repercusiones políticas ese tipo de actos, y muchas otras cosas, ¿no? Pero en realidad la banda, pues no son más de 200, ¿no? Me imagino que no son mucho más de 200. Bastantes menos de 200. O menos. La señora fiscal del Estado, general del Estado, tiene presuntamente un procedimiento judicial en tándem, la cual no aparece con su nombre, pero aparece muy destacada o muy destacable en un momento dado con el tema de la extradición o la no extradición a Guatemala de López Maura por el tema de la corrupción del puerto. Pérez Maura, perdón, López Maura, ya se me mezcla uno con el Javier López Maura. Claro que hay que hablar con Villarejo, claro que hay que hablar con Guinda, y claro que hay que hablar porque al fin y al cabo dependes de él, dependes de ellos. Y claro que tienen acceso a todo, porque claro que cuando tienes un jefe de seguridad en el BBVA, en Santander, en todas partes, sus mejores amigos, claro, porque es que estamos hablando de Linares, que es el tío que lo metió, que lo dejó de jefe de la policía, Corrochano es su tronco por encima de todo, es el tipo que ha ascendido gracias a él, porque es un patán. Toda esta gente son las que, si quieres saber los datos de cualquiera, basta con hablar con CEMI, con la empresa de Villarejo, y decirle: dime los movimientos de la cuenta bancaria de este. Y es verdad que si no tienes nada, porque eres un pobre desgraciado, como nosotros que somos una mancha de pobres desgraciados, pues bueno, te ponen alguna vez. ¿Quién no ha tenido lo que es diario cualquier cosa, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, me quedé con el dinero de los niños del cárcel de no sé qué, el rato que tuve. Pero todo el mundo. Pero bueno, es verdad que, es verdad que como te pillen en cualquier cosa, aunque no tengas ningún tipo de derecho judicial, te pelean a la primera. Eso sin ninguna duda. Pero no está pensado para ti. Esto está pensado para ellos. O sea, esto está pensado para sus guerras, no para nosotros. Nosotros les importamos un bledo. O sea, esto es una cosa que hay que entender. O sea, a nosotros, salvo en algunos casos en los cuales quieren subir la cotización de algo y dicen vamos a hacer aquí un numerito para salvar una empresa, nosotros les importamos un bledo, pero absolutamente. Esto es un tema. Es más, a Villarejo, de los audios,
se le empieza a ver al final aburridísimo de los políticos, que pagan poco, que pagan mal, que dan una cantidad de problemas de la leche, la acaba saliendo. Oye, donde estén los temas estos de Vives, eso es otra cosa. Tanta tontería. Cuando se va a Estados Unidos, dice, joder, pues aquí está la deuda pública de Puerto Rico. Joder, aquí hay el tonto pollo de Rajoy. De hecho, antes de que aparezca la autodenuncia, él está en tratos con Manafort, es decir, él está con la conexión rusa. O sea, en ese momento es cuando empieza por fin a tocar dinero. Es por eso, porque él en ese momento se ciega. Todo el tema de Día con el Friedman, o sea, eso es lo que va a salir en los medios. Toda la operación contra los accionistas de Día, que es el Pedro Dosset y el Friedman, el que opera, el que maneja el dinero en Europa de Putin. Es decir, o sea, es importante, pues digo yo, a ver, intentemos mirar de verdad, o sea que Villarejo, lo que se cuenta en el libro, es un tío que aparece en la comisaría fantasma de Bilbao, con gente que está en la zona norte y que empiezan a prosperar muchos policías de la brigada política. Y al final él termina mezclado con un sindicato, se cuenta aquí, pero al final es un peón, es un elemento no tan importante. Por eso decía yo al principio que es la excusa que permite contar otra cosa. Es la excusa que intentas, por lo menos, introducir una semilla, ¿no?, de inquietud hacia el relato, ¿no? Y saber... Y que empezamos a mirar con cierto sentido crítico, ¿no? Que pocas veces no hemos tenido la posibilidad, ¿no?, de separarnos y empezar a pensar por nosotros mismos. Y este libro, pues igual, es el reflejo de muchos periodistas, de mucha gente que lo ha hecho antes de nosotros. Nosotros hemos hecho simplemente, pues eso, un intento de recopilar en un solo texto pues cosas que se habían contado ya por gente mucho más valiente, mucho más inteligente, y que lo han contado bien. Lo que pasa que, como decía Pablo, simplemente te silencian, simplemente no apareces en ningún espacio que pueda alcanzar medianamente ningún tipo de alcance social que permita que la gente se pregunte ciertas cosas. Y que han acabado laminados muchos, periodistas. Y de periodistas, claro que sí. Sí, totalmente laminados. Sí, o sea. sí. Y una última cosa, al hilo de todo esto, la madeja esa corrupta y no sé, masa viscosa que hay en este país, que no sé si habrá en otro, pero desde luego en este es bastante viscosa. La entrevista famosa con Pedro Sánchez con Évole, donde él habla de las presiones externas que hay, bueno, que no es exactamente corrupción, pero sí de todo eso que al final es quién maneja mi barca, o sea, quién tiene el timón del país y hacia dónde lo quiere llevar, que dentro de todo eso entra toda esta gentuza. O sea, fíjate, eso es muy interesante, pero lo que muy poco no se ha dicho es que Rajoy tuvo las mismas presiones que Sánchez para que dimitiera. Y eso no ha salido publicado en ningún lado. Rajoy, el problema para la conformación de negocio con Ciudadanos es que no querían a Rajoy, porque era un tío muy manchado, o sea, estábamos en pleno subidón punto Rajoy. Entonces, ese gobierno hubiera salido en la legislatura 11ª en aquella si Rajoy hubiera sido sustituido por Soraya Sáenz de Santa María, por poner un ejemplo. Sí. Y esa información nunca ha sido pública. Rajoy aguantó lo que no aguantó Pedro Sánchez, que fueron las presiones para... Se lo cargaron, pero mucho tiempo después. Se lo cargaron mucho tiempo después, pero él lo aguantó, y esa legislatura él convocó nuevas elecciones y Santas Pascuas. Pero las mismas que tuvo Pedro Sánchez las tuvo Rajoy. Para que dimitiera y dejara a otra persona del PP que no estuviera tan manchado por la corrupción. Una regeneración forzada, ¿no? Pero no de Antonio Cano, fueron las presiones. Bueno, es que siempre hay tantos. No me quedo Antonio Caño. No tengo nada que decir. Iba a dar la palabra. Nada, que yo no sé, después de todo esto, de lo que vamos leyendo en esto, en contexto, en algunos medios que pueden y se atreven a publicar, ¿esto no lo tenemos que comer ya de por vida? ¿O esto se perpetúa con otros herederos no biológicos, sino de
de amiguetes o jovencitos que vengan a hacerlo. O sea, ¿esto no lo comemos? ¿O hay alguna voluntad democrática, política, no sé, que para acabar con todo esto? Porque ya se sabe, hace unos años se rumoreaba en algunos sitios, no sé qué, y no se sabía en todo, pero es que ahora está todo escrito en muchos sitios. ¿No lo comemos o cómo va esto? Nos lo comemos, bueno, yo creo que hay la capacidad de hacer modificaciones estructurales que hagan cambiar las cosas. Entonces yo siempre digo, modificaciones estructurales necesarias, imprescindibles. Hace falta avanzar en sociedades mucho más formadas y mucho más democráticas y mucho más críticas. Y luego, en algún momento, también hay que pensar que los procesos históricos no sé si son circulares, pero yo sí creo que en la medida de lo posible avanza. Y que estamos en un momento bajo, es verdad. Las expectativas ahora mismo son complejas. Pero bueno, yo ahora mismo estoy mucho más animada que hace una semana con los resultados de Vox en Andalucía. Es decir, que yo creo que podemos seguir avanzando y que significa correspondernos, o sea, corresponder con nuestros propios compromisos, ¿no? Y no bajar los brazos. Sí, pero eso más o menos lo hacemos cotidianamente cada uno particularmente. Pero es que seguir eso es seguir muy batallando. potente, no Es que puedes solo desde tu casa, desde no tus puedes amigos. proyectar ningún tipo, o sea, no Eso sé no llega a nada. no sé qué decirte más. Yo lo único que te digo es que lo que no podemos es dejar de hacer las cosas que nos compromete cada uno Ya, en ya, su está espacio. claro. Entonces, rendirnos jamás. No, eso está claro, pero claro que... Pero no podemos, o sea, No vamos a dar un paso. tenemos la opción de coger las armas, es una opción, o seguir por la lucha democrática, ¿no? Y ahí Pero hay tenemos que voluntad avanzar. política de alguna manera incipiente. Hay adolescentes, villajeritos adolescentes que van a crecer. Ah, seguro. Estoy segura de El que recuento de este país, así. estoy segura de que sí. A ver, si la pregunta es, ¿van los políticos, los periodistas, los jueces y los policías de este país a acabar con las estructuras paralelas de la democracia en España? La respuesta es meridianamente no. Meridianamente no. No hay ninguna voluntad por parte de nadie. Hay voluntad por parte de alguien, pero, o sea, el nuevo PSOE, una de las primeras cosas que dejó claro es que en ese charco no se iba a meter. Al menos desde el negociado de hacerlo. Esto es doloroso decirlo, pero hay una cantera para esto, es decir, la gente que está ahí es gente que hace un cursus honorum por las comisarías de provincias y van ascendiendo, y hay un par de figuras muy importantes dentro del organigrama de la policía, que es la Dirección Técnica de Estudios, no sé qué, que es la que se encarga de los ascensos, y ahí siguen estando lo peorcito de lo que teníamos toda la vida. Bueno, Margarita Robles, ¿eh? Sí, Margarita Robles lo hizo. Margarita Robles, no, ha habido muchísima gente, tanto en el PP como en el PSOE, que en algún momento han decidido, esto no tiene, esto no tiene ideología. El problema es que no estés asustado o no tengas a alguien asustado a tu lado que te diga lo que tienes que hacer. Claro que hubo gente del gobierno del PSOE, incluso en los gobiernos de Felipe González, dispuesta a cargarse esto. De hecho, a Villarejo lo sacaron de la policía. Lo suspendieron. Y claro que ha habido en el Partido Popular gente que ha decidido no jugar a esto, incluso económicamente. Recuerdo los hermanos Nadal que se metieron en un jali con el tema de las eléctricas y acabaron los dos en la calle. No. Ahora, es verdad que las estructuras mafiosas tienen un origen histórico muy concreto. Uno no crea una estructura paralela a la institución si no es para responder a una situación claramente histórica, que en este caso fue fundamentalmente la transición en España. Es decir, son una serie de empresarios, una serie de periodistas y una serie de policías. Fijaos que toda la película de transición se contó con el ejército, y el ejército era el que menos problemas dio. Que tuvieron que buscar un salado de la Guardia Civil para hacer el plantantojo que montaron, que se asocian para decir: nosotros de alguna manera tenemos que salir indemnes de esto, porque todo el mundo tenía algo que perder, y probablemente la policía la que más.
esta gente ha tenido un cierto problema grave para su regeneración. Claro que hay pequeños Nicolases por el mundo delante amañando primarias del Partido Popular, pero no es fácil crear las estructuras de confianza que tienen que ver, las verdaderas estructuras de confianza tienen que ver con la complicidad delictiva. Claro, pues a eso me refiero. Y esta gente no ha sido capaz de renovarse con facilidad. Es verdad que están todos mayores, viejos, con problemas. Ahora, de vez en cuando ves cosas. Bueno, pues ves a Olivera, ves la guerra que hay entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, con dos jefes de seguridad, cada uno de los dos de Villarejo, enfrentados, jugando a lo que juega Villarejo toda su vida de la vida. Y dices, joder, pues si es que no hace falta que Villarejo esté en la calle, con puertas, y ya todos lo hacen igual, se saben cómo va esto exactamente igual. Y el periodista igual, y todo eso, o sea, la estructura está. Bueno, Serán capaces. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. Mientras se publique el libro, hay esperanza.